Hoy estamos celebrando, la Iglesia está celebrando una de las fiestas más importantes de la Santísima Virgen María. Hoy estamos celebrando uno de los 4 dogmas marianos, que a mi parecer es el dogma quizá más conocido. Digo esto basado en las peregrinaciones, porque cuando llegamos aquí al Santuario de la Visitación y al explicar los frescos, las pinturas que adornan el santuario, por lo general yo les pregunto si conocen los 4 dogmas marianos. Y por lo general, el dogma que más se menciona en primer lugar es precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que fue declarado tal el día 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Y es una fiesta de toda la Iglesia Católica, pero los franciscanos la celebramos de manera especial. Y además, la Inmaculada Concepción es la patrona de la Orden Franciscana. ¿Por qué? Pues porque fue un franciscano llamado Juan Duns Scoto el que defendió esta doctrina de que la Virgen María fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. Pero tuvo que enfrentarse a muchas teorías, objeciones en contra por algunos teólogos de su tiempo, que había ya anterior a ellos, San Agustín había planteado que la redención de Cristo, para ser perfecta, tenía que ser universal. Por tanto, si había un solo ser humano que fuera preservado del pecado original, entonces la redención de Cristo no era perfecta porque no era universal. Por lo tanto, la doctrina de la época sostenía que la Virgen María había sido santificada en el vientre de su madre o al nacer, pero de cualquier manera, después de haber sido marcada por el pecado original en el momento de su concepción. También Santo Tomás de Aquino sostenía esta opinión. Y Juan Duns Scoto, el beato franciscano, para superar este obstáculo, él presenta un argumento de lo que se conoce como la teoría de la redención preventiva, según la cual la Virgen María sí había sido, como todos creemos, redimida por Jesús, pero con una redención fuera y antes del tiempo, es decir, en anticipación de los méritos de su divino Hijo. Y de este modo se garantizaba la redención universal y perfecta de Jesucristo. Pero al mismo tiempo se confirmaba que la Virgen María no había sido tocada por el pecado, ni personal ni original. Además, la perfección del mediador, que es Jesucristo, necesitaba que la Virgen María fuera preservada de todo pecado, no solo del actual, sino también del original. Así, por lo tanto, la Virgen María estuvo libre de todo pecado original desde el primer instante de su concepción. Dios infunde la gracia santificante en su alma, en el mismo momento en que infunde el alma en su cuerpo, de modo tal que la Virgen nunca fue contaminada ni siquiera por un instante por el pecado original. Los discípulos de Juan Duns Scoto comenzaron a transmitir lo que él había dicho. Él decía una frase que es la que todos conocemos: Dios podía hacer que la madre de su hijo naciera sin pecado original, por supuesto que podía. ¿Convenía que lo hiciera? Sí, era conveniente que lo hiciera y por tanto Dios lo hizo. Podía, convenía, entonces Dios lo hizo. Por eso el Papa Benedicto XVI dice que la Inmaculada Concepción representa la obra maestra de la redención realizada por Cristo,
porque fue precisamente el poder de su amor y su mediación lo que aseguró que la madre fuera preservada del pecado original. Y es por eso que nosotros los franciscanos tenemos en el corazón esta gran fiesta, este dogma de la Inmaculada Concepción, y por lo tanto tenemos que agradecer a Dios que nos haya dado a la madre de su Hijo limpia de toda mancha del pecado original. Y es por eso que podemos decir que la Virgen María es inmaculada desde el primer instante de su ser natural. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción y que Dios nos bendiga y realmente sepamos entender cada vez más estas verdades que se nos escaparán en muchos detalles, pero sobre todo que cada día podamos dar razón de lo que creemos para ser verdaderamente hijos de Dios e hijos de María. Paz y bien.